Aquí. No sé qué día es. El nombre no importa. Si alguien encuentra esto, solo quiero dejar una pregunta. Es algo que no he podido sacarme de la cabeza. ¿Qué es más importante? ¿Seguir las órdenes que te dieron? ¿El protocolo por el que juraste morir? ¿O escuchar esa voz dentro de ti que grita cuando algo está mal? Piensen en ello. ¿La misión o las personas? Porque llega un punto en el que no puedes tener ambas cosas y tienes que elegir qué parte de ti mismo dejar morir. Mi propia respiración es un trueno en mis oídos. La luz de emergencia parpadea. Un estroboscopio infernal que ilumina las paredes estériles de este pasillo de hospital. En una mano siento el peso frío del titanio de la maleta. En la otra, la empuñadura familiar de mi pistola. Un golpe, sordo, pesado contra la puerta que tengo al lado. Y luego ese gemido. Ese sonido que se arrastra desde el fondo de una garganta que ya no es humana. Desde el otro lado, casi inaudible, la estática de una vida aferrándose. Por favor, hay niños aquí. Siento un temblor en la mano que sostiene el arma y el sonido de las uñas arañando la madera me eriza la piel. Supongo que se preguntan cómo terminé aquí, en este pasillo, con el destino del mundo en una mano y 4 vidas inocentes en la otra, separadas de mí solo por una puerta de madera y un par de centímetros de acero. Es una elección imposible, ¿verdad? Para entender cómo llegué a este punto, a este preciso momento que lo definirá todo, necesito volver atrás. Todo se derrumbó, todo se fue al infierno. Hace apenas 36 horas. El tiempo se siente elástico ahora. La pira funeraria de nuestro convoy todavía debe estar ardiendo en la avenida Constitución. El olor es lo que más recuerdo. Una mezcla nauseabunda de combustible diésel, goma quemada y carne cocinada. Un olor dulzón y enfermizo que se pega en la parte posterior de la garganta y no se va, no importa cuánto tragues. El vehículo blindado del secretario, nuestro castillo móvil, yacía volcado como un escarabajo muerto, con el vientre expuesto al cielo gris y contaminado. Las puertas, diseñadas para soportar explosivos, habían sido arrancadas de sus bisagras como si fueran de cartón. Alrededor del vehículo yacían los restos de mi equipo, hombres y mujeres que conocía mejor que a mi propia familia. Vi a Ramírez, nuestro especialista en comunicaciones, con la mirada vacía hacia el cielo, su rifle aún apretado en sus manos. A su lado, una de esas cosas, con la parte posterior del cráneo destrozada por el último acto de desafío de Ramírez. Eran los mejores, la élite de la protección del país, entrenados para cualquier escenario imaginable. Pero los manuales no tenían un capítulo para esto. Mi misión era simple, grabada a fuego en mi cerebro a través de años de entrenamiento implacable: mantener al secretario de Defensa, Robert Maxwell, vivo, a cualquier costo. Ese era el único objetivo, proteger la continuidad del gobierno. Pero los protocolos tan rígidos y claros en las simulaciones no contemplaban un enemigo que se levantaba después de recibir 2 disparos en el centro de masa. Un adversario que no sentía dolor, que no sentía miedo, solo un hambre voraz e incomprensible. Lo perdí. En medio del caos, de los gritos, del metal retorciéndose y del incesante gemido de los infectados, lo perdí de vista. Un segundo estaba detrás de mí, cubriéndonos mientras yo recargaba, y al siguiente una ola de cuerpos se abalanzó sobre nosotros desde un callejón que se suponía que estaba despejado. Vi su rostro, pálido y conmocionado, antes de que fuera arrastrado hacia la oscuridad de la masa, y con él perdimos la cabeza. La última pieza de liderazgo coherente que le quedaba a esta nación moribunda. Horas antes, el mundo todavía tenía sentido. Estábamos en el búnker de comando debajo del Pentágono, un espacio estéril de monitores y mapas digitales. Los informes llegaban como un goteo, luego como un torrente. Un incidente biológico de contención limitada en Filadelfia, luego Baltimore, luego DC. La situación escaló de contenida a catastrófica en el lapso de 90 minutos. El tiempo que toma ver una película. El tiempo que tomó para que nuestra civilización se desmoronara. La orden de evacuación llegó tarde, demasiado tarde. El plan era llevar al secretario al sitio R, la base de comando subterránea en las montañas. Un lugar del que la mayoría de la gente ni siquiera conoce su existencia. Pero para cuando nuestro convoy salió a las calles, estas ya no eran calles, eran un matadero a cielo abierto. Escenas de pánico y violencia que hacían que las zonas de guerra en las que había servido parecieran un juego de niños. El orden social se había evaporado. Estábamos preparados para emboscadas con IEDs. Estábamos entrenados para ataques terroristas coordinados. Podríamos haber manejado una guerra química o un ataque con armas sucias. Teníamos un libro de jugadas para todo, para cada pesadilla que los hombres pudieran infligir a otros hombres. No estábamos entrenados para el fin de la civilización en una tarde de martes. No había protocolo para cuando los muertos se negaban a permanecer muertos y empezaban a cazar a los vivos con una eficiencia aterradora. El fracaso tiene un sabor metálico,
como chupar una batería vieja. Se asienta en tu lengua amargo y persistente. Cada vez que cierro los ojos veo el rostro de Maxwell. No el político pulcro de las conferencias de prensa, sino el hombre aterrorizado de 60 y tantos años, cuyo único crimen fue confiar en que yo podía mantenerlo a salvo. Mi mano todavía tiembla a veces, un tic que no puedo controlar. Es la mano que debería haberlo salvado. Ahora, el silencio. Después del estruendo de la batalla, el silencio es lo más ensordecedor. Un silencio pesado, roto solo por el gemido distante de las sirenas que se apagan una a una, como velas en un pastel de cumpleaños macabro, y el coro bajo y constante de los infectados. Es un sonido que se mete bajo la piel, un recordatorio perpetuo de que ya no estamos en la cima de la cadena alimenticia, somos la presa. Mi entrenamiento, sin embargo, no me abandonó. Cuando la conmoción inicial comenzó a desvanecerse, reemplazada por un frío y agudo instinto de supervivencia, los años de repetición muscular tomaron el control. Mi cuerpo se movía antes de que mi mente pudiera procesar completamente el horror. Comprobé mi munición. 3 cargadores para mi pistola, 2 para mi rifle. Cuchillo de combate, seguro en mi chaleco. Kit de trauma casi agotado. Raciones de emergencia para un día. No era mucho. Mi equipo estaba muerto. La cadena de mando rota. El objetivo principal, perdido. Según el protocolo, en tal escenario, soy un fantasma. Un operador sin directivas, abandonado tras las líneas enemigas. Pero el protocolo también dicta un punto de encuentro secundario en caso de separación catastrófica. Un apartamento seguro del servicio secreto en el centro de la ciudad. Una aguja en un pajar infestado. Era mi única meta tangible en un mundo que se había vuelto líquido. Moverse por la ciudad era como navegar por un campo de minas viviente. Cada esquina era una posible emboscada. Cada edificio un nido potencial. Mi entrenamiento en contravigilancia y movimiento encubierto se convirtió en mi única armadura. Me mantuve alejado de las calles principales, fluyendo a través de callejones traseros, usando las sombras como un manto. El silencio era mi mayor aliado, pero también la fuente de mi mayor paranoia. Cada crujido de escombros bajo mi bota sonaba como un disparo en la quietud. Los tejados se convirtieron en mi autopista. El esfuerzo de escalar fachadas y saltar entre edificios mantenía el frío a raya. Desde arriba la ciudad era un espectáculo grotesco. Podía ver los incendios ardiendo sin control, columnas de humo negro manchando el cielo, y podía verlos a ellos. Las hordas se movían sin rumbo, como cardúmenes de peces depredadores, atraídos por el sonido o el movimiento. Un enjambre sin mente con un único propósito colectivo. Cada paso era un cálculo de riesgo y recompensa. Usar mi arma era el último recurso absoluto. El sonido de un disparo, incluso suprimido, era una campana para la cena. Atraería a decenas, quizás cientos. El silencio era supervivencia. Así que mi cuchillo se convirtió en mi principal herramienta. El trabajo era cercano, personal y brutalmente silencioso. La sensación del acero deslizándose a través de la carne y el hueso es algo que ninguna simulación puede prepararte. Es íntimo y repugnante. Recuerdo a mi primer instructor de combate cuerpo a cuerpo, un hombre duro como el acero llamado Sarge. Él solía decir, en una pelea a cuchillo no hay ganadores, solo uno que muere en el lugar y otro que muere en la ambulancia. No hay ambulancias ahora, solo la necesidad de ser el que sigue caminando. Cada encuentro silencioso me dejaba sin aliento, con el corazón martillando contra mis costillas, una explosión de adrenalina que me dejaba temblando y agotado después. La ciudad misma se sentía enferma. Había un olor subyacente a descomposición que se mezclaba con el humo, un hedor que prometía infección en cada bocanada de aire. Los restos de vidas normales estaban por todas partes, congelados en el tiempo. Un coche de bebé volcado en una acera. Comestibles derramados frente a una tienda, la leche formando un charco agrio en el asfalto. Pequeños cuadros de una catástrofe que me recordaban que este infierno había sido un hogar para millones de personas hace solo unos días. Evitar a los vivos era casi tan importante como evitar a los muertos. El pánico había despojado a la gente de su humanidad. Vi a un hombre golpear a otro por una botella de agua. Vi a una familia atrincherada en su coche, mirando con ojos vacíos mientras una multitud intentaba romper las ventanas. En este nuevo mundo, un extraño no era un amigo potencial, era una variable, una amenaza potencial. La confianza era un lujo que ya nadie podía permitirse. Para llegar al apartamento seguro, tuve que descender a los túneles del metro. La oscuridad allí abajo era absoluta, total. Mi linterna cortaba un cono tembloroso en la negrura, revelando las paredes húmedas y los carteles de películas de un mundo que ya no existía. El goteo constante de agua de las tuberías rotas era el único sonido. Un metrónomo que contaba los segundos de mi vida. Cada eco, cada ruido de ratas corriendo hacía que los pelos de mi nuca se erizaran.
Fue en esos túneles donde me encontré con mi primer corredor. La mayoría de ellos eran lentos, torpes, pero este era diferente, recién convertido, supongo. Se movió con una velocidad espasmódica y antinatural. No hubo tiempo para pensar, solo reaccionar. El encontronazo fue violento, un torbellino de extremidades y dientes. Sentí sus uñas arañar mi brazo, su aliento fétido y caliente en mi cara. Mi cuchillo subió y bajó, una y otra vez en un frenesí ciego, hasta que el cuerpo dejó de moverse. Me quedé allí, en la oscuridad, jadeando con el líquido tibio y pegajoso de la criatura cubriendo mi mano y mi brazo. El olor a cobre y enfermedad llenaba el aire. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. El miedo no era una emoción abstracta, era una cosa física, un hielo que se extendía por mis venas, haciendo que mis músculos se sintieran débiles y temblorosos. Limpié mi cuchillo en la pernera de mi pantalón, un gesto automático que se sentía obscenamente normal. El edificio del apartamento seguro era anodino, un bloque de ladrillo marrón indistinguible de los demás en la calle, un lugar diseñado para no ser notado. La entrada del vestíbulo estaba destrozada, pero la puerta de servicio trasera, reforzada con acero, estaba intacta. El teclado numérico brillaba débilmente en la penumbra. Mis dedos, torpes por el frío y la adrenalina, introdujeron el código de memoria. Un suave clic y la puerta se abrió. La tecnología del viejo mundo todavía funcionaba. El interior era como entrar en otra dimensión, limpio, silencioso. El aire era filtrado, fresco, un santuario estéril en medio de la plaga. La transición fue tan discordante que me hizo sentir mareado. Por un momento casi pude olvidar el matadero que había dejado atrás, pero el olor a muerte se aferraba a mi ropa, un recordatorio profano de que no podía escapar de la realidad, solo posponerla. Mi entrenamiento se activó de nuevo. No podía relajarme, no todavía. Hice un barrido táctico del apartamento, pistola en mano, moviéndome de habitación en habitación con una eficiencia practicada. Dormitorio, baño, cocina. Cada armario abierto, cada espacio debajo de la cama comprobado. El silencio era absoluto. Estaba solo. Solo entonces me permití bajar el arma. El peso de la misma de repente se sintió inmenso en mi mano. Sobre la mesa de la cocina había una taza de café a medio beber, ya fría. Una señal de que alguien se había ido de aquí a toda prisa. Y junto a ella estaba la maleta. No era una maleta normal. Estaba hecha de titanio cepillado con cerraduras biométricas de alta seguridad. El tipo de equipo que no se usa para llevar documentos. Conocía ese maletín. Lo había visto en manos del secretario Maxwell esa misma mañana. Una sensación de pavor y propósito se asentó en mi estómago. ¿Por qué dejaría esto atrás? ¿O no lo dejó él? Quizás alguien más lo trajo aquí. La cerradura estaba programada para responder a un puñado de agentes de alto nivel, incluyéndome a mí. Coloqué mi pulgar en el sensor. Hubo un suave silbido cuando el sello de vacío se rompió y la tapa se abrió. Mis manos estaban cubiertas de suciedad y sangre seca, una mancha en la superficie inmaculada del metal. Dentro no había papeles ni códigos de lanzamiento nuclear. Había un soporte de espuma de alta densidad que sostenía 6 viales de vidrio. Dentro de cada vial, un líquido viscoso de color ópalo parecía moverse lentamente, brillando con una tenue bioluminiscencia interna. A su lado, un datapad reforzado de grado militar. Mi respiración se atascó en mi pecho. Esto no era un plan de contingencia. Esto era el origen de la plaga, o su cura, o ambas cosas. Encendí el datapad. La pantalla cobró vida, mostrando una interfaz segura del Departamento de Defensa. Solo había una carpeta, etiquetada como Proyecto Quimera. Dentro, archivos con nombres crípticos, secuenciación genómica, vectores de transmisión, protocolos de contramedida, borrador. Mi corazón se hundió. Esto era lo que Maxwell estaba protegiendo. No a sí mismo, sino a esto. La última esperanza de la humanidad, o la receta de su aniquilación. Había un único archivo de audio etiquetado simplemente como Maxwell Última Orden. Mis dedos temblaron al presionarlo. La voz del secretario llenó el silencio del apartamento. No el tono de mando que usaba en las reuniones, sino la voz de un hombre asustado y resignado. Estaba rota por la estática y los gritos distantes. Si alguien de mi equipo recibe esto, el convoy está perdido. Llévenlo. Llévenlo a la Dorcross. Aris, CDC, Atlanta. Es la única. La grabación se cortó con un grito ahogado y el sonido de algo rompiéndose. Silencio. Me quedé mirando el datapad, el peso de sus últimas palabras aplastándome. Ya no era un guardaespaldas fracasado que había perdido a su protegido. Era un mensajero. El último mensajero encargado de llevar la carga más preciosa del mundo a través de un país en llamas. La escala de la misión era tan inmensa que me sentía pequeño, insignificante. Fue entonces, en ese preciso instante de abrumadora responsabilidad, que un nuevo sonido rompió el silencio del apartamento.
Un crujido de estática proveniente de la unidad de comunicaciones de emergencia en la esquina, un equipo que ni siquiera había notado que estaba encendido. Y luego, una voz, débil, llena de pánico, pero inconfundiblemente humana. Una mujer. ¿Hay alguien ahí fuera? Repito, ¿alguien puede oírme? La voz se quebraba por la desesperación. Estamos atrapados, en el Hospital Mercy General, en la planta de pediatría. No podemos salir. Hay muchos de ellos fuera de las puertas. Por favor, si alguien puede oír esto, tenemos niños con nosotros. Por favor, ayúdenos. El protocolo era claro, inflexible. La misión por encima de todo. La maleta era la prioridad. La supervivencia de la especie dependía de que esta información llegara a Atlanta. Dejar que cualquier cosa, cualquier persona se interpusiera en el camino era una traición a esa confianza final, a la última orden de Maxwell. El entrenamiento, la lógica, todo en mí gritaba que debía ignorar la llamada, apagar la radio y desaparecer en la noche. Pero la voz de esa mujer, el terror en ella era tan crudo, tan real. Tenemos niños con nosotros. Esas palabras se clavaron en mi cerebro como fragmentos de vidrio. Podía seguir las órdenes, podía ser el buen soldado, el operador eficiente y dejar que esas personas murieran justificándolo como un sacrificio necesario por un bien mayor, un bien que quizás nunca llegaría. Podía salvar a la humanidad en teoría, mientras dejaba que una parte de la mía se extinguiera. O podía desviarme, podía arriesgarlo todo, la misión, la cura, el futuro del mundo, por la posibilidad de salvar a 4 extraños, por la necesidad de demostrarme a mí mismo que todavía había una línea que no cruzaría, que debajo de las capas de entrenamiento y protocolo todavía quedaba un hombre, no solo un agente. Me encontré de pie en el centro de la habitación, con la voz de Maxwell resonando en mi cabeza y la súplica de la mujer flotando en el aire. Fue una elección entre el fantasma de mi deber y el latido de mi conciencia. Y mientras estaba allí, paralizado, el sonido de un fuerte golpe contra una puerta distante pareció viajar a través de la radio, directamente a la habitación. El sonido de la pesadilla acercándose a ellos. El tiempo se había acabado. Para ellos y para mí. Tenía que tomar una decisión. Ahora. La lógica y el entrenamiento me gritaban, me ordenaban que diera la vuelta, que apagara esa radio y olvidara esa voz. Atlanta. La misión. Ese era el único imperativo moral que quedaba en un mundo sin moral. Cada segundo que perdía, cada riesgo que tomaba, ponía en peligro la única y frágil esperanza de un futuro. Un futuro en el que los niños no tuvieran que esconderse en plantas de pediatría mientras los monstruos arañaban la puerta. Esa última ironía me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. ¿De qué servía salvar a la humanidad si nos convertíamos en máquinas que dejaban morir a los humanos? Tenemos niños con nosotros. La frase se repetía en mi mente, ahogando los protocolos y las órdenes. Cerré de golpe la tapa de la maleta de titanio. El sonido del cerrojo al encajar fue como un disparo en el apartamento silencioso. Fue el sonido de mi decisión. Un acto final, irrevocable. No sería el hombre que escuchó esa llamada y no hizo nada. Podría fallar en salvarlos. Podría morir en el intento. Pero no me quedaría de brazos cruzados. Mi fracaso con Maxwell no definiría mi final. Mi elección aquí, ahora lo haría. Mi mente, liberada del peso de la indecisión, se aclaró, volviéndose afilada y fría. El pánico fue reemplazado por una oleada de enfoque táctico. No podía simplemente correr hacia allí. El Mercy General estaba a 6 manzanas de distancia, un viaje a través del infierno. Entrar a ciegas era un suicidio y no les serviría de nada si me convertía en uno de ellos antes de llegar. Necesitaba un plan. Necesitaba equipo. Necesitaba ser más rápido, más silencioso y más letal de lo que nunca había sido. Primero la maleta. No podía dejarla. No podía esconderla. Era mi carga, mi responsabilidad. La correa de mi rifle de asalto estaba rota, pero la cincha de nylon era fuerte. En pocos minutos improvisé un arnés tosco pero seguro, atando la maleta de titanio firmemente contra la placa trasera de mi chaleco antibalas. Su peso era incómodo, desequilibraba mi centro de gravedad, pero era un recordatorio constante de lo que estaba en juego en ambos frentes. El destino del mundo, literalmente, a mi espalda. Luego revisé los suministros del apartamento seguro. Era un tesoro. A diferencia de mi kit de trauma personal, casi vacío, aquí había un botiquín de campo completo del ejército. Lo abrí y tomé lo esencial: gasas hemostáticas, torniquetes, analgésicos potentes, viales de epinefrina. Metí todo en las bolsas de mi chaleco hasta que estuvieron a punto de reventar. La supervivencia no solo se trataba de matar, sino de aguantar las heridas que inevitablemente recibirías. Encontré una caja de raciones de alta energía, barras densas y sin sabor diseñadas para mantener a un soldado en pie durante 72 horas. Me metí una en la boca y la mastiqué mecánicamente, sin saborearla. Era combustible, nada más.
Mi cuerpo era una máquina y necesitaba energía para la tarea que tenía por delante. El hambre era un dolor sordo y constante en mi vientre, pero esto lo mantendría a raya por un tiempo. La sed era peor. Llené mi cantimplora hasta el borde en el grifo de la cocina. El agua limpia, un lujo casi olvidado. Junto a un casillero de armas vacío, encontré un par de gafas de visión nocturna de última generación. Unas GPNV G18 de 4 tubos que ofrecían un campo de visión panorámico. Un equipo que valía más que un coche de lujo. Las comprobé. La batería estaba llena. Esto cambiaría las reglas del juego en la oscuridad de los edificios y las calles sin luz. La noche, que había sido mi enemiga, ahora podría convertirse en mi aliada. La oscuridad ocultaba a los monstruos, pero con esto yo podía ver a través de su velo. Por último, las armas. Volví a comprobar cada cargador, asegurándome de que cada bala estuviera perfectamente asentada. Limpié la sangre seca de la hoja de mi cuchillo de combate con un trozo de mi camisa. El ritual era calmante. Era una ceremonia de preparación para la violencia, una forma de centrar la mente y el cuerpo en un único propósito. Mis manos, que antes temblaban, ahora estaban firmes. El agente había vuelto, pero esta vez su misión era autoimpuesta. Le di un último vistazo al apartamento. Este oasis de orden en un mundo de caos. Sabía que nunca volvería. Con un último aliento profundo para calmar el latido acelerado de mi corazón, abrí la puerta de servicio y volví a sumergirme en la pesadilla. El aire exterior era notablemente más frío y el hedor a decadencia era aún más fuerte, como si la ciudad se estuviera pudriendo activamente a mi alrededor. La noche estaba cayendo, tiñendo el cielo de un púrpura enfermizo. El viaje al hospital fue una lección de terror concentrado. Me mantuve en los tejados, el camino más seguro, pero también el más expuesto. La ciudad se extendía debajo de mí como una maqueta rota. Las calles estaban salpicadas de coches abandonados y los cuerpos de aquellos que no habían sido lo suficientemente rápidos. Y entre ellos se movían. Las siluetas de los infectados, más activas ahora que la luz del día se desvanecía, deambulaban en patrones impredecibles. Desde mi posición elevada, podía ver el hospital Mercy General. Las luces de emergencia parpadeaban en su fachada, una baliza moribunda. Alrededor de la entrada principal y la sala de emergencias se arremolinaba una masa oscura, una horda, docenas, quizás más de 100 de ellos, atraídos por las luces, el sonido o quizás el olor de la presa atrapada en el interior. Entrar por la puerta principal era imposible. Necesitaba encontrar otra manera, una entrada que no estuvieran vigilando. El peso de la maleta en mi espalda era una carga agotadora. Cada salto entre edificios, cada escalada por una escalera de incendios requería un esfuerzo adicional que quemaba mis músculos ya fatigados. El metal se clavaba en mi espalda con cada movimiento brusco. El sudor me empapaba la camisa, pegándose a mi piel en el aire frío de la noche. Pero el dolor me mantenía alerta. Me recordaba que esto era real, que no era una pesadilla de la que pudiera despertar. A mitad de camino, mientras me arrastraba por el borde de un tejado de grava, mi bota resbaló. Un puñado de pequeñas piedras cayó en cascada por el borde, golpeando un toldo de metal 4 pisos más abajo con un ruido que, en el silencio de la noche, sonó como una explosión. Me congelé instantáneamente, sin atreverme a respirar. Abajo, en la calle, las cabezas de una docena de infectados se giraron al unísono hacia el sonido. Mi corazón se detuvo en mi pecho. Sus gemidos cambiaron de tono, volviéndose más agudos, más curiosos. Empezaron a moverse hacia la base de mi edificio. Me quedé inmóvil pegado a la grava, cada músculo tenso. Podía sentir el frío del hormigón filtrándose a través de mi ropa. Pasaron minutos que se sintieron como una eternidad. Observé a través de la mira de mi rifle cómo rodeaban la entrada buscando la fuente del ruido. Finalmente su corta capacidad de atención se desvaneció y, uno por uno, volvieron a su deambular sin rumbo. Exhalé el aire que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Llegar al edificio adyacente al hospital fue la parte más difícil. Requería un salto de casi 3 metros entre 2 tejados, con una caída de 6 pisos al pavimento infestado de abajo. Tomé carrerilla, mis pulmones ardiendo, mis piernas protestando. El peso extra de la maleta casi me arrastra hacia abajo en mitad del salto. Aterricé con fuerza, rodando para absorber el impacto. Un dolor agudo me recorrió el tobillo, pero me puse de pie. Estaba intacto, estaba cerca. Desde este nuevo punto de vista podía ver la planta de pediatría. Las ventanas estaban oscuras, a diferencia del resto del hospital, pero en una de ellas vi un movimiento. Una pequeña luz, como la de un teléfono móvil, parpadeó y se apagó rápidamente. Estaban allí, estaban vivos. Una oleada de algo que casi se sentía como esperanza me recorrió, solo para ser aplastada por la abrumadora realidad de la situación. Estaban atrapados en lo profundo de la fortaleza enemiga. Bajé por una escalera de incendios oxidada en la parte trasera del edificio.
moviéndome con un cuidado exquisito para no hacer ruido. La escalera daba a un callejón oscuro que separaba mi edificio del hospital. Este era el punto más vulnerable. Estaría en el suelo, a su nivel. Me puse las gafas de visión nocturna. El mundo se transformó en un paisaje fantasmal de verdes y negros. La oscuridad ya no era una barrera, sino un mapa detallado. El callejón estaba lleno de basura y de algo más. 2 cuerpos, o lo que quedaba de ellos, yacían cerca de un contenedor de basura. Y de pie junto a ellos una figura solitaria se inclinaba, haciendo un sonido húmedo y desgarrador. No me vio. Estaba demasiado absorto en su festín. Contuve la respiración. Saqué mi cuchillo y me deslicé por la pared opuesta. La distancia era de apenas 5 metros. Podía olerlo. Un olor rancio a sangre vieja y fluidos corporales. Pasé a su lado, mi corazón latiendo un ritmo furioso contra mis costillas. Llegué a la pared del hospital. Necesitaba una entrada. Me moví a lo largo de la pared de ladrillo, mis dedos rozando la superficie fría, buscando una vulnerabilidad. Las ventanas de la planta baja estaban todas enrejadas. Pero más arriba, en el segundo piso, vi una ventana ligeramente entreabierta. Pertenecía a lo que parecía ser un despacho. Debajo de ella, una tubería de desagüe gruesa y resistente corría verticalmente por la pared. Era mi única opción. La escalada fue un infierno. La tubería estaba resbaladiza por la humedad de la noche y el peso de la maleta tiraba de mí hacia atrás constantemente. Mis dedos ya doloridos se aferraban al metal frío con una fuerza desesperada. Mis pies buscaban apoyo en las abrazaderas de la tubería. Cada metro ganado era una victoria ganada con músculos temblorosos y una voluntad de hierro. Debajo de mí, el callejón esperaba en silencio a que cometiera un error. Finalmente, mis dedos alcanzaron el alféizar de la ventana. Con un último esfuerzo que me dejó sin aliento, me impulsé hacia arriba y me deslicé a través de la estrecha abertura, cayendo torpemente dentro de la habitación oscura. Me quedé en el suelo por un momento, jadeando en silencio, escuchando. Nada. Solo el zumbido distante de la maquinaria del hospital y mis propios latidos atronadores. Lo había logrado. Estaba dentro. La habitación era un pequeño despacho tal como había supuesto. Un escritorio, una silla, archivadores. La pantalla de un ordenador mostraba un salvapantallas de una playa tropical. Una imagen tan incongruente que resultaba casi dolorosa. Me levanté, mis sentidos en alerta máxima. El aire aquí dentro era diferente. El olor a descomposición estaba mezclado con el fuerte y penetrante olor a antiséptico. Era el olor de un lugar que había luchado por mantenerse limpio y había perdido la batalla. Con las gafas de visión nocturna puestas, el interior del hospital era una red de pasillos y habitaciones fantasmales. Las luces de emergencia rojas y verdes de los letreros de salida proporcionaban los únicos puntos de referencia de color en mi mundo monocromático. El silencio aquí era diferente al de la ciudad. Era un silencio expectante, preñado de la amenaza de un peligro repentino y cercano. Cada esquina era un punto ciego. Cada puerta cerrada, un misterio. Tenía que encontrar un mapa, una distribución del hospital. Me deslicé fuera de la oficina y entré en el pasillo principal. Estaba desierto, pero el suelo estaba lleno de papeles, carros volcados y manchas oscuras que no quería identificar. En la pared, cerca de un puesto de enfermería abandonado, encontré lo que buscaba: un directorio del hospital. Una gran mancha de sangre seca cubría la mayor parte de la sección de cirugía, pero la encontré. Planta 4. Pediatría y maternidad. Ahora tenía un destino. 4º piso. La opción más segura eran las escaleras. Los ascensores eran trampas mortales, ruidosos y propensos a fallar o a abrirse en un piso lleno de ellos. Localicé la caja de escaleras más cercana en el mapa y comencé a moverme en esa dirección. Mi pistola con silenciador en la mano, barriendo cada ángulo antes de avanzar. Me sentía como un submarino navegando en aguas profundas y hostiles, donde la presión podía aplastarte en cualquier momento. Al doblar una esquina me topé con una enfermera, o lo que había sido una enfermera. Su uniforme estaba desgarrado y manchado, y su tarjeta de identificación con una foto sonriente todavía colgaba de su cuello. Se giró hacia mí, su mandíbula colgando en un ángulo antinatural, un gemido bajo y húmedo escapando de su garganta. No hubo tiempo para la sorpresa, solo para la acción. Me abalancé antes de que pudiera hacer más ruido. Mi mano izquierda le tapó la boca mientras mi cuchillo se hundía justo debajo de su cráneo, en la base del cuello. El movimiento fue rápido, eficiente y silencioso. El cuerpo se quedó rígido por un instante y luego se desplomó, sin vida. Lo bajé suavemente al suelo, mi respiración temblorosa por la descarga de adrenalina. Miré la foto sonriente en su tarjeta de identificación. Sara, RN. Aparté la mirada, el metal del fracaso de nuevo en mi boca. Sara, otra persona a la que no pude proteger. Dejé el cuerpo de Sara en las sombras y seguí adelante.
El encuentro no me había hecho sentir nada, solo un vacío frío y funcional. La emoción era un lastre que no podía permitirme llevar. El único sentimiento que importaba era la urgencia. Cada segundo que pasaba, la situación en el cuarto piso podía estar empeorando. Las uñas en la puerta, los niños. La imagen era un motor que me impulsaba hacia adelante. Finalmente llegué a la puerta de la caja de escaleras. Estaba hecha de metal pesado con una pequeña ventana de cristal reforzado. A través de ella solo podía ver la oscuridad de los escalones de hormigón. Abrí la puerta con una lentitud insoportable, el chirrido de las bisagras sin aceite sonando como un grito en el silencio. Entré y cerré la puerta detrás de mí. La oscuridad aquí era total, incluso con la visión nocturna. Era un pozo de silencio y cemento. Comencé a subir. Un piso, 2 pisos. Mis pasos eran lo único que rompía el silencio, ecos suaves que subían y bajaban por el hueco. El aire se sentía más denso, más pesado. En el rellano del 3er piso me detuve. Había algo en el suelo, un peluche, un pequeño oso de peluche sucio y abandonado. Alguien había pasado por aquí con prisa, un niño. Mi garganta se apretó. Estaba en el camino correcto. Al llegar al rellano del 4er piso me detuve de nuevo. Esta vez no fue por algo que vi, sino por algo que oí. A través de la puerta de metal que me separaba del pasillo de pediatría, podía escucharlo claramente ahora, sin la estática de la radio. El golpeteo, un ritmo constante y pesado contra la madera. Y los gemidos, un coro de ellos, bajos y hambrientos. Estaban justo al otro lado. Apoyé la frente en el metal frío de la puerta, cerrando los ojos por un instante. El sonido era peor en persona, más visceral. Podía sentir las vibraciones a través de la puerta. Tomé una respiración profunda, estabilizando mis nervios. Este era el punto de no retorno. Todo lo que había hecho, cada riesgo que había tomado en las últimas horas, me había llevado a este preciso momento, a este umbral. Puse mi mano en la manija de la puerta. Estaba fría al tacto. Saqué mi pistola, el silenciador apuntando hacia adelante. Mi plan había sido llegar hasta aquí. No tenía un plan para lo que vendría después. Solo tenía la maleta en mi espalda, un arma en mi mano y la promesa que me había hecho a mí mismo en aquel apartamento seguro. Iba a abrir la puerta, iba a entrar y lidiaría con lo que encontrara al otro lado. El sonido de la madera astillándose llegó a través de la puerta, seguido de un grito ahogado de mujer. El tiempo se había acabado. Ya no había más planificación ni más sigilo. Giré la manija. La puerta se abrió con un clic metálico, revelando un pasillo débilmente iluminado por las luces de emergencia y decorado con dibujos infantiles de animales y arcoíris. Y en medio de esa inocencia destrozada, una pesadilla estaba a punto de desatarse. Sabía con una certeza helada que no todos saldríamos vivos de este pasillo. La pregunta era, ¿quiénes serían? ¿Y valdría la pena el precio? Aparté ese pensamiento. No importaba. Había tomado mi decisión. Ahora tenía que vivir, o morir, con las consecuencias. Abrí la puerta un poco más, lo suficiente para deslizarme, y entré en el matadero que una vez fue el ala de pediatría del Mercy General. El pasillo era un túnel de pesadilla decorado por un niño. Animales sonrientes y arcoíris pintados en las paredes observaban la escena en silencio. Al fondo, a unos 20 metros, 5 de ellos se lanzaban contra una única puerta. La madera se astillaba bajo sus golpes implacables. No tenía tiempo. No podía arriesgarme a un tiroteo prolongado. Tenía que ser una cirugía, no una masacre. Levanté la pistola, el punto rojo de la mira encontrando su lugar en la parte posterior de la primera cabeza. Apreté el gatillo. El supresor convirtió el estallido en un susurro sibilante, un twip ahogado. La primera figura se desplomó como una marioneta a la que le cortan los hilos sin un sonido. La segunda cabeza apareció en mi mira. Thwip cayó sobre la primera. Mi respiración era constante, mi pulso controlado. Esto era lo que mi entrenamiento había perfeccionado. La violencia fría y calculada. Era un trabajo, una serie de problemas que necesitaban solución. 3, 4, twip, twip. Cayeron en un montón silencioso. El quinto, sin embargo, se giró. Quizás sintió la vibración de sus compañeros cayendo, o quizás fue pura y mala suerte. Sus ojos, lechosos y vacíos, se fijaron en mí. Antes de que pudiera alinear el disparo, abrió la boca y emitió un chillido agudo y penetrante. Un sonido que cortó el aire y destrozó mi sigilo en 1000 pedazos. Le disparé en medio del grito y cayó, pero el daño ya estaba hecho. Ese sonido era una alarma, una invitación. El eco de su chillido todavía rebotaba en las paredes cuando corrí por el pasillo. Mis botas se pegaban a algo viscoso en el suelo. No miré hacia abajo. Mis ojos estaban fijos en la puerta dañada. Puse mi hombro contra ella, apartando los cuerpos inertes que la bloqueaban. «Servicio secreto», grité, mi voz sonando ronca y extraña en mi propia garganta. «Estoy aquí para ayudar. Abran ahora».
El silencio desde dentro fue mi única respuesta. Escuché su llamada de radio. No tenemos tiempo, insistí, golpeando la puerta con el puño. Podía oír nuevos sonidos desde el final del pasillo por el que había venido. Más gemidos, pasos arrastrándose, se acercaban. El chillido había funcionado. Si no abren esta puerta en 3 segundos, la derribaré, y entonces todos estaremos muertos. La amenaza cruda pareció funcionar. Escuché el sonido de algo pesado, muebles siendo arrastrado. Un cerrojo giró con un clic ruidoso y la puerta se abrió una rendija. Un ojo aterrorizado me miró desde la oscuridad. Era un hombre, su rostro pálido y cubierto de sudor. No esperé una invitación. Empujé la puerta, entré y la cerré de golpe detrás de mí, asegurando el cerrojo de nuevo. Me di la vuelta y me encontré en una pequeña sala de descanso para el personal. El aire era denso, olía a miedo y a desinfectante de manos. El hombre que abrió la puerta sostenía una barra de metal de un soporte de suero, agarrándola como si fuera un bate de béisbol. Detrás de él, una mujer con uniforme de enfermera se interponía protectoramente entre mí y 2 niños pequeños acurrucados en una esquina. Una niña y un niño, no mayores de 7 u 8 años. Me miraban con unos ojos tan grandes y redondos que parecían ocupar la mitad de sus rostros. El silencio en la habitación era un campo de minas. «Baje eso», le dije al hombre, con una calma que no sentía. Ignoró mi orden, sus nudillos blancos por la fuerza con la que agarraba la barra. Les salvé el pellejo. Más de ellos vienen hacia acá. No tenemos tiempo para esto. Bajé mi pistola, colgándola a mi costado, y levanté mi mano libre en un gesto de paz. Escuchen los golpes en esa puerta. ¿Creen que va a aguantar mucho más? Los golpes ya habían comenzado de nuevo. Más fuertes, más numerosos. La enfermera dio un paso adelante. «Él tiene razón, Mark. Bájalo». Su voz era firme, pero temblaba en los bordes. Era ella, la mujer de la radio. El hombre, Mark, dudó un momento más, luego bajó la barra de metal con un ruido sordo. Me miró, luego a la maleta en mi espalda. «¿Quién eres? ¿Qué es eso?» Su mirada era una mezcla de miedo y sospecha. Este era el problema con los civiles. Eran impredecibles. «Soy la única oportunidad que tienen de salir de aquí con vida», respondí sin rodeos. «Y esto», dije, señalando la maleta con la cabeza, «es por lo que no podemos quedarnos aquí a morir». Me arrodillé para estar a la altura de los niños, ignorando a los adultos por un segundo. «Hola, voy a sacarlos de aquí, pero tienen que ser muy valientes y muy silenciosos. ¿Pueden hacer eso por mí?» La niña asintió lentamente, mientras que el niño solo se aferró más fuerte a su hermana. Mi mirada se posó en ellos y algo dentro de mí se rompió y se reconfiguró. El fracaso con Maxwell era una herida abierta, pero estos niños, su supervivencia se sentía como una posible redención. Una forma de equilibrar la balanza, aunque fuera solo en mi propia cabeza. La misión Atlanta todavía existía, pero de repente se sentía abstracta. Estas 4 vidas, aquí y ahora, eran reales, tangibles y dependían enteramente de mí. Me volví hacia Mark, el ingeniero. «¿Conoces este edificio? Las entrañas, los planos». Necesitaba su conocimiento. «No podemos volver por el pasillo. Necesitamos otra salida, un conducto de servicio, un hueco de ascensor de mantenimiento, cualquier cosa». Los golpes en la puerta se estaban volviendo frenéticos. La madera crujía y se quejaba, amenazando con ceder en cualquier momento. El tiempo se estaba agotando. Mark se pasó una mano por el pelo, su mente trabajando a toda velocidad. Sí, creo que sí. «Detrás de esa pared», dijo, señalando una pared en blanco con un pequeño panel de acceso cerca del suelo. «Hay un corredor de mantenimiento. Es estrecho, oscuro. Conecta todas las plantas. Lo usamos para pasar cableado. No sé a dónde lleva exactamente, pero nos saca de este pasillo». Era un tiro en la oscuridad, pero era el único que teníamos. «Ábrelo», ordené. Mientras Mark se apresuraba a forcejear con el panel, me acerqué a la enfermera. «¿Cómo te llamas?» «Elena», respondió su voz apenas un susurro. «¿Y ellos?» «Son Leo y Mia. Sus padres estaban en otra planta. No lo lograron». Su voz se quebró en la última frase. Asentí. Una punzada de algo frío recorriendo mi pecho. No había tiempo para el duelo. El duelo era un lujo del viejo mundo. «Elena, necesito que los mantengas callados y cerca de ti, sin importar lo que pase. No te separes de ellos». Ella asintió, su rostro una máscara de determinación aterrorizada. Los niños parecían entender la gravedad, sus pequeños rostros pálidos y serios. Eran de la nueva generación, los que crecerían sabiendo que los monstruos eran reales. La idea me revolvió el estómago. El panel se abrió con un chirrido metálico, revelando una oscuridad absoluta. Un olor a polvo y a ozono salió del agujero. «Lo tengo», dijo Mark, jadeando por el esfuerzo. Los golpes en la puerta se detuvieron de repente. Un silencio antinatural cayó sobre el pasillo exterior. Todos nos congelamos, escuchando. ¿Se habían ido? ¿Se habían rendido? Mi instinto me gritaba que no.
Esto no era bueno. Y entonces comenzó el nuevo sonido. No era un gemido, no era un chillido, era un chasquido, un sonido rítmico, húmedo y gutural. Clic, clic, clic. Recordé haberlo oído antes, muy débilmente, durante la emboscada del convoy, justo antes de que todo se fuera al infierno. Pero ahora estaba aquí, justo al otro lado de la puerta, amplificado en el pasillo silencioso. Era un sonido que no pertenecía a nada que yo conociera. Los gemidos de los otros infectados regresaron, pero cambiaron. Ya no eran de hambre, sonaban sumisos, como los gruñidos de una manada de hienas ante la llegada de un león. El miedo en la habitación se hizo más espeso, casi sólido. Elena se llevó una mano a la boca, sus ojos fijos en la puerta. Mark retrocedió lentamente del panel abierto, su rostro pálido como el de un fantasma. Incluso los niños parecían sentirlo, encogiéndose aún más. Mi entrenamiento no tenía un protocolo para esto. Podía enfrentarme a hordas, podía enfrentarme a corredores, podía manejar el caos y la violencia. Pero este sonido era el sonido de algo con un propósito, algo inteligente. Era metódico, depredador. El vello de mis brazos se erizó y un sudor frío me recorrió la espalda, un miedo primario que mi entrenamiento no podía suprimir. Las reglas del juego acababan de cambiar, y yo no sabía cuáles eran las nuevas. A través de la mirilla de la puerta vi movimiento. Las formas de los infectados que habían estado golpeando la puerta se estaban apartando, despejando un camino. Se movían con una especie de reverencia temerosa, como si dieran paso a un superior. Se acurrucaban contra las paredes, sus gemidos ahora bajos y temblorosos. Estaban abriendo paso, y por el pasillo, desde la oscuridad, algo se acercaba. No podía verlo claramente, solo una silueta que era sutilmente diferente a las demás. Se movía con una fluidez que los otros no poseían, una gracia letal, y de ella emanaba ese horrible chasquido rítmico. Mi mente se aceleró tratando de procesar, de encontrar una categoría para esta nueva amenaza, pero no había ninguna. Era un factor desconocido, una variable que rompía todas las ecuaciones de supervivencia que había calculado. Tenemos que irnos. Ahora, sí sé, la urgencia en mi voz cortando la parálisis del miedo. Agarré a Mark por el brazo y lo empujé hacia el agujero en la pared. Entra, guíame. Luego me volví hacia Elena. Tú después con los niños, yo iré el último. Ella no discutió, simplemente agarró las manos de Leo y mía y los condujo hacia la oscuridad. Mientras ayudaba a Elena a pasar a los niños por el estrecho hueco, mi mirada seguía fija en la puerta. Los golpes habían cesado por completo. Ahora, un nuevo sonido los reemplazaba. Un arañazo lento y deliberado, como si una sola uña, larga y dura, estuviera trazando una línea en la madera. Era un sonido inquisitivo, casi juguetón. Estaba examinando la barrera. Estaba pensando. Y eso era lo más aterrador de todo. Mark ya estaba en el corredor de mantenimiento. Elena acababa de pasar con los niños. Era mi turno. Me preparé para entrar en la oscuridad, pero eché un último vistazo por la mirilla. La silueta se había detenido justo delante de la puerta. Pude distinguir una cabeza alargada, inclinada hacia un lado como si estuviera escuchando nuestros movimientos, nuestro miedo. Levantó una mano hacia la puerta y las uñas eran largas, negras y afiladas como garras. Me metí en el hueco, arrastrando mi cuerpo y la pesada maleta a través de la abertura. La oscuridad me envolvió. Era total y sofocante. Detrás de mí, oí como la cerradura de la puerta de la sala de descanso se rompía con un único y poderoso golpe. No fue un estallido de furia, sino un acto de precisión brutal. Había entrado, y ahora estaba en el mismo edificio que nosotros, separado solo por las paredes. En la negrura del corredor de mantenimiento, con el olor a polvo y a rata llenando mis pulmones, solo podía oír la respiración aterrorizada de los demás y el latido de mi propio corazón. Estábamos a salvo por ahora del pasillo, pero no estábamos a salvo de esa cosa. Estábamos huyendo en la oscuridad sin saber a dónde íbamos, y detrás de nosotros algo nuevo, algo peor, nos estaba cazando. La pequeña victoria de haberlos alcanzado se había evaporado, reemplazada por un tipo de terror mucho más profundo. Ya no se trataba de sobrevivir a una plaga sin mente. Había algo más ahí fuera, algo que organizaba a los muertos, algo que pensaba y cazaba con una inteligencia malévola. Y no tenía ni idea de cómo luchar contra eso. El día aún no había terminado, y el infierno acababa de revelar un nuevo círculo.